A veces, un momento que lo cambia todo parece insignificante. Una mirada, unas pocas palabras, la sombra fugaz de alguien que pasa por la ventana. No es un portazo, no es un grito de ayuda, ni siquiera una revelación repentina. Es algo más pequeño, un movimiento casi imperceptible, como si se añadiera un color de más a un cuadro familiar. Pero no te das cuenta de inmediato de que esa pincelada cambiará toda tu vida. Siempre pensé que esos cambios no tenían que ver conmigo. Mi vida estaba organizada como una partida de ajedrez bien planificada. La casa, el trabajo, el matrimonio, todo en su lugar. Para mí, Santiago era una garantía, el pilar de mi vida. Sabía cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada costumbre. Y quizá eso me tranquilizaba, hasta que un día empezó a agobiarme. Los pensamientos de que algo no iba bien se colaron en mi mente como una pequeña corriente de aire por una ventana mal cerrada. Y un día, mientras lo veía marcharse por la mañana, algo en mí cambió. Todavía no sabía qué era ese cambio. Pero cuando Raúl entró en nuestra casa ese día, por primera vez sentí que tal vez no era casualidad. Su andar ligero, sus maneras relajadas, sus bromas constantes. Todo eso antes me había parecido simplemente parte de su carácter. Pero aquel día, en la cocina, cuando me miró de una forma diferente, supe que algo en él también había cambiado. Y era inquietantemente atractivo. Me reí de sus bromas, como siempre, pero por dentro crecía un sentimiento extraño. No se podía llamar miedo ni nerviosismo. Era más bien una sensación de espera. Espera de algo que iba a cambiar la forma en que veía el mundo. Pero aún no sabía qué era. Crucé mi mirada con la suya, y por primera vez noté una sombra en sus ojos. Algo que antes no estaba allí. Cuando Santiago llamó para decir que se retrasaría, en el aire flotaba una pausa. Raúl ofreció quedarse, y mis palabras, como en automático, aceptaron. Pero en el fondo ya sabía que esa noche no terminaría como las demás. Pasaron unos días. No habíamos quedado para vernos. Todo parecía casual, pero desde el momento en que entré en el café y vi a Raúl, supe que no era una coincidencia. Una brisa jugaba con mi cabello. El aire estaba lleno de frescura. Raúl ya estaba sentado en una mesa con vista a la plaza, mirando pensativo en otra dirección cuando me acerqué. Hola, dije, intentando sonar casual. Él levantó la vista, sonrió como si me hubiera estado esperando toda la mañana. Lorena. Su voz era calmada, pero había algo más cálido que de costumbre en su tono. Siéntate. ¿Cómo has estado? Me senté frente a él, sintiendo una ligera inquietud, aunque no sabía exactamente por qué. Bien, todo como siempre, respondí, levantando la taza de café. ¿Y tú? ¿Cómo te fue la semana? Bien también. Hizo una pausa, me miró detenidamente. Pero, ¿sabes? A veces tienes la sensación de que algo se te escapa. Todo parece ir como siempre, pero falta algo. Sentí un nudo en el pecho. Hablábamos de estas cosas a menudo antes, pero esta vez sus palabras parecían dirigirse directamente a mí. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres? Preguntó de repente, apoyando los codos en la mesa e inclinándose un poco hacia mí. Su mirada era seria, y eso me hizo quedarme inmóvil. ¿A qué te refieres? Intenté esquivar la pregunta, pero sus ojos parecían atravesarme el alma. A ti, Lorena, a lo que tú deseas, no a lo que los demás quieren de ti. Por un momento me quedé sin palabras. Su pregunta golpeó mi conciencia como un choque contra una pared sólida. En ese instante entendí que no hablaba del trabajo, ni de la familia, sino de algo más profundo, algo personal. Nos quedamos en silencio, pero ese silencio estaba lleno de significado. Sentía cómo entre nosotros crecía la tensión, como si cada mirada de Raúl abriera una puerta que yo temía cruzar. No lo sé, dije finalmente, casi en un susurro, bajando la vista. A veces siento que estoy perdida en mis propios deseos. Raúl no respondió de inmediato. Se recostó en la silla y miró hacia otro lado, como si estuviera procesando mis palabras. ¿Damos un paseo? Propuso de repente. Claro, acepté,
sintiendo que la conversación había llegado a un punto en el que las palabras ya no tenían sentido. Salimos a la calle. El viento que venía del paseo marítimo era un poco más fresco, pero eso solo hacía más intenso el contraste entre el calor interno y el frescor exterior. Caminamos en silencio, pero cada movimiento, cada paso parecía cargado de significado. De repente, Raúl se detuvo y me tomó de la mano. Fue tan natural que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Tú... No tuve tiempo de terminar la frase. Me giró hacia él, y antes de que mis pensamientos pudieran ordenarse, sus labios ya estaban sobre los míos. No fue un gesto impulsivo, no. Era más bien una decisión tomada mucho antes, pero ejecutada en ese preciso momento. El mundo a nuestro alrededor quedó en silencio. Dentro de mí, todo se mezclaba. El miedo, la excitación, la incertidumbre. Solo sabía una cosa. Ya no había vuelta atrás. Después de ese beso, algo cambió dentro de mí. No fue un momento deslumbrante de revelación, sino más bien un disolverse gradual de aquello que antes parecía inquebrantable. Santiago seguía siendo el mismo, atento, cariñoso, pero cada uno de sus gestos, cada sonrisa, ya no despertaban en mí calidez, sino una inexplicable fatiga. Lo observaba con extrañeza, como si fuera alguien ajeno, como si ahora, por fin, me diera cuenta de que existíamos en frecuencias distintas. Raúl no salía de mi mente. Repetía en mi cabeza aquel momento en el paseo marítimo, sus manos, su beso, y cuanto más pensaba en él, más comprendía que era inevitable. Quizás todo había conducido a ese punto desde el principio, solo que yo no lo había notado. Nuestro siguiente encuentro no fue casual. Era una galería que había abierto recientemente. Nunca pensé que en un lugar dedicado al arte pudiera sentirse tal intimidad. Nos movíamos lentamente frente a las pinturas, comentándolas con ese tono ligero y despreocupado que siempre habíamos tenido. Pero detrás de esas palabras, detrás de las discusiones sobre formas y colores, había algo más. La tensión entre nosotros crecía con cada paso, con cada frase, como si un resorte invisible estuviera a punto de romperse. Mira, Raúl se detuvo ante un cuadro abstracto. ¿Qué crees que quiso expresar el autor? No lo sé. Me encogí de hombros, aunque mi mirada no estaba centrada en la pintura. Quizás solo es un torrente de sus emociones. Todas esas líneas, esos colores, parecen enredados, como a veces lo estamos nosotros. Raúl sonrió, y noté un leve brillo en sus ojos. Ambos sabíamos que no hablábamos de arte. Enredados, sí. Pero a veces hay que dejarse llevar por lo que uno siente. Habló con calma, pero sus palabras contenían algo más. Asentí en silencio, sintiendo cómo nuevamente algo hervía dentro de mí. En mi interior bullía una contradicción. Por un lado, quería detenerme, racionalizar todo. Por otro, sabía que no podría parar. Cuando Raúl dio un paso hacia mí, ya no intenté resistirme. Lorena, susurró. Su voz era baja, apagada en aquella sala vacía. Tú también lo sientes, ¿verdad? No respondí. No podía. Las palabras ya no tenían sentido. Lo miré a los ojos y sentí cómo los últimos muros entre nosotros se desmoronaban. Su mano rozó la mía suavemente, y ese contacto fue como un permiso para todo lo que estaba sucediendo. Escuché como en el fondo de la galería una puerta se cerraba con un leve golpe, pero ese sonido solo subrayó el silencio que nos envolvía. Raúl se inclinó más cerca, y esta vez no pensé. Todo a nuestro alrededor parecía desvanecerse, y nos quedamos solos en ese espacio, entre abstracciones, líneas, sombras y nuestras propias decisiones. Sus labios encontraron los míos de nuevo, pero esta vez no sentí culpa. Solo la aceptación de que ya no había forma de escapar. Ese lugar, esa galería vacía donde el arte se entrelazaba con los sentimientos, se convirtió en nuestro refugio. Cerré los ojos y me dejé llevar. Por ese momento, por su toque, por ese extraño silencio que de pronto me pareció lo más real del mundo. No pensé mucho cuando Raúl propuso que nos fuéramos. Las palabras simplemente salieron de mis labios. Sí, vamos. Dentro de mí, claro, había dudas, pero sentía que este viaje era una oportunidad para escapar.
no solo de Santiago, sino también de mí misma. Raúl dijo que conocía un lugar, una pequeña cabaña junto al lago, escondida de miradas ajenas, y acepté. Quizás porque quería aclarar mis sentimientos, o tal vez porque temía quedarme a solas con mis pensamientos. El camino fue largo, pero sorprendentemente tranquilo. Afuera, los árboles, los prados y los campos solitarios pasaban como un suspiro. Miraba por la ventana, escuchando cómo la música suave sonaba de fondo, y sentía cómo, con cada kilómetro, el mundo al que estaba acostumbrada se alejaba más y más. Raúl no hacía preguntas innecesarias. Conducíamos en silencio, como si supiéramos que pronto encontraríamos una respuesta que no requería palabras. Ya casi llegamos, dijo de repente, rompiendo el silencio. Creo que te va a gustar. Aquí se puede olvidar todo. Cuando llegamos, el lago se desplegó ante mí. Estaba en calma, casi inmóvil, reflejando el cielo y las pocas nubes como un espejo. La cabaña se alzaba en una ladera, rodeada de árboles densos, y parecía que éramos los únicos en todo el mundo. Este lugar parece fuera del tiempo, susurré al bajar del coche. Aquí de verdad se puede olvidar la realidad. Raúl sonrió, tomó mis maletas y me condujo dentro. El interior era sencillo, pero acogedor. Paredes de madera, una vieja chimenea y ventanas con vistas al lago. Sentí como la tensión acumulada en la ciudad empezaba a desvanecerse. Ambos sabíamos que no habíamos venido aquí por palabras ni por explicaciones. Aquí buscábamos algo más, un silencio que pudiera contarnos más de nosotros mismos que cualquier conversación. Más tarde, ya por la noche, Raúl me sugirió dar un paseo en bote. El agua estaba tan tranquila que parecía que se había detenido junto con nosotros. Navegábamos en silencio por la orilla, y sentía como cada momento a su lado me alejaba más del mundo al que estaba acostumbrada. Con cada movimiento del remo, era como si me distanciara de Santiago y de todo lo que alguna vez consideré correcto. Durante todo ese tiempo, una nueva comprensión crecía dentro de mí, pero aún no podía comprenderla por completo. ¿Alguna vez has pensado en empezar desde cero? Preguntó de repente Raúl, mirando hacia el horizonte. Me quedé inmóvil, mirándolo. Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? A vivir como realmente quieres, sin preocuparte por los demás, sin las reglas que te imponen. Sus palabras rompieron una barrera en mis pensamientos. Volví a sentir ese calor interno, que cada vez más borraba la frontera entre lo que era correcto y lo que realmente deseaba. Cuando regresamos a la cabaña, la noche ya había caído sobre el lago. El silencio nos envolvía como una manta cálida. Nos sentamos junto a la ventana, mirando el reflejo de la luna en el agua, una línea interminable que se perdía en lo desconocido. Raúl se acercó más a mí, y su toque fue tan natural que no sentí miedo. En esa cabaña, lejos de todo lo que conocía, comprendí una verdad simple. Aquí y ahora, podía ser yo misma, sin máscaras, sin explicaciones. El silencio de la noche, sus manos que tocaban las mías con cuidado, todo esto era algo que había deseado desde hacía tiempo. No era solo intimidad, era aceptación. La aceptación de aquello que durante mucho tiempo temí admitir ante mí misma. La casa ya no me parecía acogedora. Cada rincón, cada objeto me resultaban ajenos, como si ya no fueran parte de mi vida. Al regresar, comprendí que no podía seguir viviendo como antes. Con Santiago, era como si jugáramos a un juego olvidado desde hace tiempo, donde las reglas habían cambiado y los roles ya no encajaban. Caminaba por las habitaciones, sintiendo cómo cada paso resonaba en el eco sordo del vacío que había tratado de ignorar. Raúl no era solo una distracción, ni solo una pasión. Se había convertido en algo mucho más grande de lo que inicialmente estaba dispuesta a admitir, y ese algo más me aterraba. Había llegado demasiado lejos, y ya no había vuelta atrás. Cada encuentro con él, cada mirada, me hacían entender que no solo estábamos rompiendo las reglas, estábamos creando algo nuevo, pero ese nuevo destruía todo lo que había existido. Santiago empezó a notarlo. Veía cómo evitaba su mirada, cómo cambiaba, cómo reaccionaba con tensión cada vez que se mencionaba el nombre de Raúl. Esto se hizo especialmente evidente durante una cena familiar.
Raúl estaba allí, y yo sentía cómo la tensión entre nosotros flotaba en el aire, invisible pero palpable. Santiago nos miraba, observando cómo intercambiábamos miradas, pensando que nadie se daba cuenta. Veía que sospechaba algo, pero aún no sabía cómo enfrentarlo. En sus ojos había desconcierto, pero no estaba listo para hacer preguntas. Ese momento quedó suspendido en el aire, como una nube pesada antes de la tormenta. Una noche, cuando el silencio en la casa era ensordecedor, Santiago, como si hubiera tomado una decisión importante, se acercó a mí. Su voz era sorprendentemente calmada, pero había algo inquebrantable en su tono, como si ya supiera que iba a escuchar una respuesta que temía. Lorena, comenzó, y sentí como todo dentro de mí se contrajo. ¿Qué está pasando? Su pregunta no fue exigente. No intentaba acusarme ni gritar, pero esa calma, esa sencillez en su pregunta me hizo encogerme por dentro. No sabía cómo responder. ¿Cómo explicar algo que no puede describirse con palabras? Todo lo que había entre Raúl y yo parecía tan complicado que ninguna frase podía abarcarlo. Pero ya no tenía sentido ocultarlo. Yo empecé, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo decir algo que lo destruiría todo? En ese momento, en la habitación cayó un silencio tan denso que parecía que podíamos sentirlo presionándonos. Raúl guardaba silencio. Estaba a un lado, mirándonos, y su silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Ambos sabíamos que ya era demasiado tarde para arreglarlo. ¿Tú y Raúl? Dijo Santiago en voz baja, sin reproches, pero en sus palabras se percibía el dolor que intentaba ocultar. ¿Es verdad? No podía mirarlo a los ojos. Mi corazón latía con fuerza, y en mi pecho se expandía una dolorosa sensación de que todo se estaba desmoronando. Asentí, sin palabras. No podía decirlo en voz alta. Raúl también guardaba silencio, y ese silencio parecía cortar el aire en pedazos. Santiago no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, mirándonos, como si intentara encontrar alguna lógica en medio del caos. Pero no la había. Lentamente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándonos en un silencio que se volvió insoportablemente ensordecedor.